Muy bien, damos gracias a nuestro Dios por esto, por este tiempo. Si vienes por vez primera, sean bienvenidos. Y vamos a continuar ahora con la exposición de la palabra, mis amados hermanos. Abrimos con este título, es simple. A veces se dice que porque algo es simple, se toma como simplista o como fácil. Pero lo que vamos a explicar es que el título tiene una razón simple, pero no fácil. ¿De dónde nace? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó, descendió a la tierra para revelarnos al Padre, se enfrenta con una iglesia ya establecida. Recuerde que cuando nuestro Señor llegó, se encuentra con una iglesia ya establecida, ¿sí? Con un clero, con una administración, con unas maneras, y ellos fueron depositarios de la ley de Dios que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero como ellos, con el devenir de los tiempos, ¿cuántos han visto temas como la receta de la abuela? Si ve uno la original, ya con la que se hace ahora, ya se le añadió. Y así somos como seres humanos, pensamos que más es mejor y acabamos complicando lo que debe de ser simple. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús, en las tentaciones, cuando Él llega, ya el clero establecido se va sobre Él y empieza a cuestionarlo. ¿Tú quién eres? ¿Qué autoridad tú tienes? Y lo tentaban con preguntas. Y lo que vamos a ver aquí en Marcos capítulo 12 ya es la tercera avanzada sobre él. Le preguntaron muchas cosas y el Señor contestaba, ¿sí? Y dice que en Marcos capítulo 12, acercándose uno de los escribas, verso 28, en algunas Biblias tiene el título de ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, ¿sí?, que los había oído disputar, o sea, a los saduceos, y luego el Señor primero le enviaron a los fariseos y a los herodianos, a todo el clero, a toda la crema innata de la religión judía. Cuando Cristo llega, se van sobre él y le empiezan a cuestionar. Primero en este capítulo 12 lo cuestionan los fariseos, los herodianos, y luego los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces un escriba, viendo que Jesús había respondido correctamente, le lanza una tercera pregunta, una tercera embestida sobre él. ¿Qué querían ellos? ¿Realmente se interesaban en el reino de los cielos? No, lo que ellos querían era avergonzar a Jesús y declarar públicamente que él era un falso, que era un falso profeta. Pero sabemos nosotros, y este es uno de las series que tenemos y se llaman las letras en rojo, ¿sí?, de la Biblia. Y en las Biblias de estudio, las letras en rojo es cuando Jesús hablaba, y para que esto quedara remarcado, se ponen en rojo en las impresiones que tenemos ahora, las traducciones, y dice pues, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire qué pregunta le hace al Señor Jesús, y por aquellos que no traen su Biblia, les ponemos el escrito aquí en la pantalla. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos ese es el Shema, el oye. Shema es oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice en el verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos? Está haciendo simple lo que ellos habían complicado. ¿Qué es lo que había hecho el clero? Ahora escúcheme aquí. A través de los primeros años, cuando Jesús llega, ya había una iglesia establecida con un sistema religioso establecido, y noticia que de 10 mandamientos, ¿cuántos ellos ya llevaban? Acuérdese, ya lo hemos predicado en otras ocasiones. ¿Cuántos mandamientos ya llevaba el clero cargando a el pueblo? 613, dice uno. De 10 a 613 es una barbaridad. Y habían hecho, como eran 2 escuelas, recuerden que ya lo hemos visto, Gilel y Shammai. Unos eran muy estrictos, muy fariseos, y otros eran más holgados, un poco más permisibles, pero al final el pueblo estaba con mucha carga, hermano, al grado que cuando llega nuestro Señor Jesucristo y ellos ven en peligro su monopolio, ¿qué es lo que a ellos les preocupaba? Que viniera un falso profeta y diera falsas doctrinas, falsas escrituras. No, lo que a ellos les preocupaba era perder la autoridad, la economía, el monopolio. Y cuando se levanta Jesús, el amado del Padre, y con toda la gracia de Dios sobre él, hermano, la gente se fue, las multitudes se fue sobre él, y ellos enloquecieron, vieron en peligro su ganancia, su monopolio, su autoridad. Ellos no pagaban impuestos, ellos eran respetados en las plazas, en las calles, en los templos, gozaban de un privilegio sumo, mayor. Y cuando Jesús llega, hermano, y Jesús rechaza los templos que ellos habían construido y toda esa estructura que ellos habían hecho, y Jesús comienza en las calles, en las plazas, en los ríos, y va con la gente humilde a la cual ellos despreciaban. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo quieren avasallar, vemos que viene de preguntas que le hacen los saduceos, como una pregunta difícil, que si un hombre que estaba desposado con una mujer moría y no le dejaba hijos, y en Levítico decía que el hermano la tomara para que el hijo, la descendencia, se le pusiera a nombre del hermano para que no se fuera borrado su nombre. Fíjese. Pero ellos empezaron a cuestionar y hablaron casi de 7 maridos, que si uno moría y el otro la tomaba, y al final en el cielo dice: ¿de quién será mujer? Y es cuando el Señor Jesucristo le dice: mucho erráis, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seráis como los ángeles. Y entonces ellos se enloquecían y cuestionaban al Señor Jesús. Y cuando este escriba, doctor de la ley, o sea, alguien que sabía, hermano, no era cualquier religioso, este escriba eran los abogados de la ley, eran los que en las sinagogas y en el templo leían en las escrituras y le daban el sentido, eran predicadores de la palabra, era gente que conocía la escritura. Así que llega también con Jesús, después de que Jesús había respondido, dice, en esa disputa, porque no fue así un diálogo armonioso, no, fue una contienda, hermano, entre la religión establecida y el Señor de gloria que estaba haciendo su arribo en esta tierra, y se abalanzaron sobre él, y el Señor Jesús simplifica. ¿Cuántas leyes se le habían añadido? ¿Cuántos puntos se le habían añadido a la ley? 613, hermano. 250 y tantos eran negativas y 300 y fracción positivas. O sea, lo que debes hacer y lo que no debes de hacer. Y cargaban
como le dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, fariseos hipócritas, dice, que cargan al pueblo. Y esas cargas ustedes no son capaces de moverla con un dedo. Esa es la religión de obras, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, y nos cargan con eso y nos esclavizan con la misma Biblia. Hermano, no se ha dejado de hacer. Los escribas y fariseos, los saduceos, todos siguen ahora, pero ya no con esos nombres. Ahora están como apóstoles de iglesias, de movimientos, como el sínodo de la Iglesia Católica, pero el fin es el mismo: cargar, abusar, poner yugo de hombre sobre el pueblo que Dios ha libertado. Nos quieren reducir a esclavitud mal usando la palabra de Dios. Entonces este tema es hermoso, porque el Señor Jesús viene y les derriba toda su armazón, toda su estructura, y dice el Señor Jesús, los 613 mandamientos y todas sus ordenanzas, hermano. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Las redujo a qué? Ni siquiera a 10. ¿A cuántas las redujo el Señor Jesús? 2 mandamientos. 2 mandamientos le dice el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo amarás sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Es una sugerencia? No, es un mandamiento. Dice que es el principal mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, es lo más grande, el que cumple este mandamiento, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y es necesario que nosotros volvamos. Recuerde lo que estamos haciendo. Estamos haciendo estos estudios de las palabras en rojo que el Señor Jesús habló, porque de Él mana la vida. Él es necesario para su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Es su iglesia y Él es el que dicta los mandatos, las reglas que tiene que hacer su iglesia. Y la iglesia, primeramente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuántos se acuerdan cuando establecimos esta obra? Dijimos que eran sobre 3 vías. ¿Cuál era la primera? Amar a Dios. Esta iglesia nació con visión. ¿Y qué es lo que repetíamos? ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? Los miembros de esta iglesia, hermano. Recitar toda la Biblia de memoria. Qué bueno fuera. Pero principalmente hay un mandamiento sobre el cual esta iglesia está establecida. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios, hermano. Es lo que el Señor simplifica. Todo lo que ellos le habían añadido, dice el Señor, amar a Dios. ¿Y el otro mandamiento? Amar al prójimo. ¿Cómo a quién? El Señor da por hecho que nos amamos. Muchos predicadores, psicólogos en las iglesias hoy día dicen, el problema de la iglesia es que tiene baja autoestima. Y yo digo, ¿what? No. El problema en la iglesia es el demasiado amor a nosotros mismos, el egocentrismo. Cada uno busca lo suyo propio, me decía anoche el Señor. Cada uno busca lo suyo propio. Y no crea que me lo decía a mí para que yo se lo dijera. No, me lo decía a mí. Yo estaba incluido en ese. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo, hermano. Porque el que ama a Dios, ama las cosas que Dios ama. Ama las cosas que son de Dios. El que ama a Dios, ama las cosas que son de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ama? A su pueblo, al que sacó de esclavitud en Egipto. Aleluya. Así que vemos que el escriba le responde, aprueba a Jesús y le dice, bien has respondido. Bueno, ok, vamos a ver esto antes de todo. ¿Qué es lo que el Señor hizo? En el Antiguo Testamento está Deuteronomio, la segunda ley. Deuteronomio, la segunda ley. El Shema. ¿Cuál es el Shema? El oye. Shema es oye Israel. Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice el mandato en
en Deuteronomio, uno es. Amados, ¿por qué dijo el Señor a Moisés, Jehová es uno? Y de allí, de este texto, ¿quiénes se agarran? Los unicitarios. La gente que dice, es que Dios solo es uno. No hay Dios trino, Dios es uno. ¿Y qué respondemos nosotros ante eso? ¿Sabe qué es este contexto? ¿Sabe por qué Dios le dice a Moisés, yo soy solo un Dios? ¿Por qué cree? Porque era una tierra pagana que hervía de ídolos. Y todas las naciones adoraban miles, como está hoy, miles de ídolos. Por eso el mandamiento dice, Dios no está manifestado en todos estos dioses, como en el panteón griego. Dice, no, Dios es uno. Y eso es lo que afirma Jesús cuando viene a revelar, dice, Dios es uno. Pero ¿cuántos saben que es tres personas? Es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero siempre el diablo busca los recovecos, hermano, para aprovechar y desviar a los oyentes. Así que Deuteronomio capítulo 6 es el Shema. Jesús tomó, cuando le pregunta el escriba, veo que has respondido bien, le dice. O sea, él sabía y vio que Jesús había aplacado a sus contendientes. Y le dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús lo resume en ¿qué? Tomando Deuteronomio 6 en el verso 4, que es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y une Levítico 19:18, donde dice, no tomarás venganza, dice, deja mía es la venganza, dice el Señor, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ojo, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y de aquí, cuando Cristo llega, Él extiende, ya no solo vas a amar a tu pueblo, a los de tu pueblo, sino ¿a quién? A todas las naciones, aún a tus enemigos, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, el judío cuando empieza a establecerse en estos fundamentos, en las escuelas rabínicas, ellos aprobaban que se aborreciera a los gentiles. Pero tenías que amar a tu prójimo judío. No se distraiga. A su prójimo judío. Pero ellos avalaban. ¿Sabes qué otra cosa avalaban estas escuelas judías? Que se mintiera a los cobradores de impuestos. Ellos aprobaban que se mintiera. Ellos habían amoldado los mandamientos de Dios. Ellos los habían acomodado a su conveniencia. ¿Se les hace conocida esa historia? Y en eso está la iglesia hoy día, hermano. De que acomoda como un abogado, como dice que estudian derecho para trabajar chueco, algo así me dijeron. Y ocupan la Constitución para recovecos, para no hacer. Y el Señor Jesús resume todo, hermano. Diga conmigo, lo simplifica. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero es que y guardar el sábado, hermano, ama a Dios y ama a tu prójimo. Continuamos entonces leyendo porque es a través de la escritura. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? ¿Sí? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, mire lo que dice el escriba, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! Mire el conocimiento que tenía este escriba, y echó por tierra el fundamento donde se sustentaban
donde se sustentaban los fariseos, en las obras, en el sacrificio, en el derramamiento de sangre, porque era su trabajo. Ellos habían edificado su trabajo sobre eso, hermano, sobre ese fundamento. Todo, sus rituales. Ellos decían, es que eso no se puede quitar, porque se quita la iglesia. Hermano, la iglesia necesita ser simplificada. Hay muchas cosas que nos mandan a hacer y esto y el otro. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Aclaró, simplificó, metió en 613 mandamientos y más. Él lo simplificó ¿en qué? En 2. ¿Cuántos dicen, wow? No, entonces cualquiera puede. Ese es el problema. Simple, pero no fácil. Hermano, que sea simple no quiere decir que sea fácil, pero es necesario hacer las cosas entendibles. Hoy día llegamos a púlpitos donde trazan la palabra y hablan que el hebreo, que el griego, pero en el dice así, pero en la transcripción, en la Septuaginta, y la gente llega y se queda así, perdida. Porque complican, enredan las cosas. Cuando el trabajo del escriba, del predicador, del que lee, del que le da el sentido a la palabra es que el pueblo entienda, para que sepa lo que tiene que hacer. Ahora aclaramos por el tema de las visitas. Es simple, dice, pues está simple. Amar a Dios, sí, pero nosotros por naturaleza, todos caímos en pecados y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y lo que no tenemos es amor, sino odio, oposición contra Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo, que no es nueva criatura, aborrece a Dios y por ende las cosas de Dios. Aborrece la iglesia, aborrece el culto en la iglesia, y estamos hablando de iglesias de sana doctrina. Aborrece, ¿qué más? Los mandamientos de Dios. Aborrece todo lo de Dios y se fabrica un Dios a su propia ¿qué? Conveniencia. No está lejos del clero religioso cuando llegó Jesús. Cada uno de nosotros muchas veces nos quejamos de los líderes religiosos. Siempre nuestra queja es contra los pastores. Y si estás en una iglesia y eres miembro en plena comunión de una iglesia, tu queja es ¿contra quién? Contra el pastor, porque tú entiendes las cosas a tu manera, de manera diferente, y siempre nos vamos formando un Dios a nuestra medida, y es un ídolo, porque no es el Dios de la Biblia. El Dios al cual tú amas, ¿es el Dios de la Biblia? ¿O es el Dios de tu imaginación? ¿O es el yo creo, yo pienso, yo siento? No, es lo que Dios dice, hermano. ¿Cuántos están oyendo? El escriba sabía que amar a Dios y amar al prójimo estaba por encima de todo el ritual sacerdotal. Pero ¿por qué no se oponía? Porque era imposible enfrentarse contra esa muralla religiosa. Jesús vino y en la carne a Jesús nuestro Señor, ¿qué le hicieron? Lo mataron. No se tentaron el alma. ¿Amaban a Dios? Sí, creo ya los perdí. ¿Amaba a Dios? Los fariseos amaban a Dios. ¿Amaban al prójimo? No, ellos planearon todo para entregar a Jesús porque les estorbaba, porque les molestaba, porque el Jesús se atrevía a señalarlos y decirles sepulcros blanqueados. Generación, dice, de hipócritas, generación de víboras, les decía a los escribas y fariseos. Él se metió de frente contra el clero, contra la religión, los enloqueció. Por eso se fueron contra él y querían derribarlo políticamente, sigilosamente, por miedo al pueblo, y orquestaron todo. Pero ellos sabían que se tenía que amar a Dios. ¿Y cómo se muestra que amamos a Dios? Amando al prójimo. Porque ¿qué dice en Juan? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, miente, está loco.
porque ese es el tema. Juan dice que Dios es amor, y el que no ama, no está hablando de amar a Dios, porque a Dios tú puedes llegar y cantar y predicar y decir y hacer todas las cosas, pero si aborreces a tu hermano, aborreces a tu prójimo, tú no amas a Dios. Porque ¿cómo dices amar a Dios que no lo ves? Porque Dios es espíritu, alguien ve a Dios. Pero ¿cuántos saben que y se dan cuenta que sí podemos ver a nuestros hermanos? Porque es fácil decir que yo amo a Dios, hermano. Yo ayuno, yo oro, yo hasta tiemblo en mi recámara con clima. Me tiembla de frío. Pero no tiene compasión con la gente que sufre, con la gente que no tiene. Entonces ese es un religioso, es un sepulcro blanqueado. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el Señor Jesús desenmascara, derriba a todo este movimiento. Vea cómo este escriba, que era un hombre docto en las cosas de los mandamientos, y él mismo reconoce que lo que Jesús, la conjunción que Jesús hizo, amar a Dios y amar al prójimo, dice, eso es mayor que todo, le dice, mayor que los sacrificios, mayor que todo. ¿Y qué le dice nuestro bendito Señor Jesucristo? Las letras en rojo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, dile que está a tu lado, ¿estás cerca? ¿Estás lejos? ¿O estás dentro? Jesús, ¿qué le dijo? Cuando reconoce el escriba que amar a Dios y amar al prójimo, en eso se cumple la ley, y que es mayor que los sacrificios y que toda la liturgia del templo. Recuerdan que he hablado aquí de banderas, de panderos y todo eso, y hay iglesias, hermano, que si llegaran aquí y dicen, no, esa iglesia está muerta, van a decir ellos, ¿por qué? Porque no tienen banderas, porque no tienen panderos, porque no hablan en lenguas, porque no se caen. No, ahí no está el espíritu. Hermano, puedo hablar en lenguas. Mire lo que dice 1 Corintios 13, vaya rápido allí, 1 Corintios 13, si se lo sabe de memoria, no importa, vaya a la Biblia, hermano. Dice así la palabra, 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, 1 Corintios 13, y no tengo amor, vengo a ser, mi lengua viene a ser hueca. Oh, aleluya, oh, gloria, ay, alaba Lisayama. Digo, no estoy diciendo que si sale verdaderamente, pero ¿cómo se va a ver, hermano, que esas lenguas son verdaderas? Que cuando sale, ¿qué hace con el dinero? ¡Ay, aleluya! ¡Ay, hay un necesitado! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Bueno, si hubiera le hago el ejemplo, pero no hay. Y ¡ay, aleluya! Ahí sí, hasta yo le digo, ¡gloria a Dios! Pero salen de la iglesia, ¿qué, hermano? Dicen los muchachos, no dan ni agua, hermano. No dan nada, no comparten. Entonces, ¿qué es el mandamiento y qué es lo que la iglesia debe de tener? Es simple, pero ¿cuántos dicen? Pero no es fácil. Es más, es simple, pero es imposible para el que no ha nacido de nuevo. No puede. No puede porque no ama a Dios, no puede amar al prójimo. Por eso se les dice a las criaturas que se quieren casar, no te puedes casar con un inconverso porque no te va a amar. Solo habrá un gusto, un deseo carnal, pero no te va a amar con el amor de Dios porque no ama a Dios, porque no es de la naturaleza de Dios, sino es de la naturaleza caída. ¿Alguien está aquí? Hermanos, no nos podemos unir en yugo desigual. No nos podemos unir en compañerismo cristiano con gente que no ha nacido de nuevo, porque si no ama a Dios, te va a amar a ti. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o sea, un metal sin esencia, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, mire, predico la palabra, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Este escriba que se encuentra con el Señor Jesús, ¿qué tenía, hermano?
Tenía conocimiento, pero no tenía ¿qué? Amor. Y el Señor Jesús le dice, no estás lejos, le dice. No sé si le dijo, no estás lejos del reino de Dios, porque ahí estaba el rey. Le digo, tú estás cerca del reino, porque estaba Jesús allí. Pero también se deja ver la idea de que este hombre sabía. Hermano, no basta con saber. Si no has nacido de nuevo, lo que tú sepas es hueco, es vano. Sigue diciendo, y si tuviese toda la fe de tal manera que sanase los enfermos, que trasladase los montes. O sea, gente que ora por los enfermos, hermano, gente que pone las manos y hasta se cae, pero no tiene ¿qué? Amor. ¿Cuántos se dan cuenta entonces que esto es un bombazo que el Señor lanza allí para finiquitar ese día la contienda? Se le lanzaron 3 grupos, hermano. Y el tercero que fue sobre él era un hombre docto en las cosas del reino. Estaba por encima de los otros y Jesús lo derriba y aplaca toda rebelión allí contra él y les dice, todo lo que ustedes hacen debe basarse del amor al Padre por sobre todas las cosas. ¿Qué es amar a Dios por sobre todas las cosas? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hermanos, son 24 horas del día, aún durmiendo. ¿En qué es lo que más piensas? No, nada más, quédese serio. ¿En qué es lo que más piensas en las 24 horas del día? Ese es tu Dios. Esa es tu obsesión por sobre todas las cosas. Y Dios nos manda a amarlo a Él. Dígalo conmigo, por sobre todas. Por sobre todas. Y ahí en las cosas, todas las cosas que entran. Tu esposa. Dice el Señor Jesús, el que no aborreciere a padre y madre no es digno de mí. Y se escandalizaron, dijeron, ¿cómo es posible? Si Dios es amor. Pero ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Más adelante Él le dice, el que ama más a padre o madre o hermanos o hijos no es digno de mí. ¿Dios qué demanda? Que lo amemos. Wow. ¿Cómo estaría todo ese clero religioso, hermano? Así. Entonces todo lo que hacemos, porque ellos pensaban que por obras, no, hermano, yo no falto a la iglesia. Piden para la luz, yo doy para la luz. Piden para esto, yo doy para el otro. Yo canto, hermano, yo estoy allí. Pero ¿lo haces por amor? ¿O lo haces por tu conciencia? ¿O por una costumbre religiosa? Hermanos, por eso en esta iglesia siempre les decimos, aquí todo tiene que ser por amor, voluntario. A veces le digo, y hay gente como que enchueca la cara, le digo, mira, cuando pido, si no vas a dar, ni te enojes. Porque si no vas a dar, ¿para qué te enojas? Solo hazte así, como que estás buscando en la Biblia algo y escribes así algo. Tremendo. Pero si no lo vas a dar, no te molestes. Hay gente que viene y no va a cambiar, viene por cumplir algo que pasó, pero no quiere porque no ha nacido de nuevo, porque no puede. Es simple, pero para la nueva criatura es posible. Algunos me dicen, pastor, es que es muy duro cumplir los mandamientos. Digo, no es duro, no es difícil, es imposible sin Cristo. Por eso es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa estaba hablando Pablo? El contexto allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Si usted ve el contexto, que es la regla que no debemos de olvidar, él está diciendo, estoy acostumbrado a vivir con poco, a vivir con mucho, estoy acostumbrado a tener o no tener, en todo, dice, a ese todo se refiere. Hermanos, todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Cuál todo? La demanda de amarlo con todo nuestro ser, la demanda de amarlo por sobre todas las cosas.
Y voy de nuevo, y en esas todas las cosas que está. Hermano, ¿cómo se puede sentir segura y amar a tu esposa cuando ella vea que tú amas a Dios? Que no le vas a ser infiel porque tú, José, le dijo a la mujer de Potifar: ¿cómo le voy a fallar a Potifar? Dice: no, ¿cómo le voy a fallar a Jehová, mi Dios? Amado, mi relación, tu relación, y yo oro por eso, hermano, y muero por eso, para que tú abras tus ojos y tengas una relación con Dios. Y si tú amas a Dios, todo lo que venga horizontal va a ser bendecido. Las gentes que se te acerquen van a recibir bendición, porque tú estás ya de la misma naturaleza de Dios, naciste del Espíritu, entiendes las cosas de Dios. Perdonas, tienes misericordia, hermano. ¿De quién? El judío se le había enseñado solo a amar al judío, pero podía aborrecer a los gentiles. Y cuando el Señor llega y les dice: amarás a tu prójimo, vamos a ver en una escritura o en un momento cómo por allí lo quisieron agarrar, porque las escuelas de interpretación, porque le dicen lo que leímos en Levítico: amarás al hermano, al de tu pueblo. Pero llegó el Señor Jesús, ¿y qué hizo, hermano? No nada más a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos dicen: no, a los hermanos de la iglesia es fácil amar? Bueno, sí, a los hermanos. Los que no son hermanos, aunque estén en la iglesia, hay unos que son difíciles, hermano. Hay una palabra que usan mucho por ahí: es tóxico, dice. No es hermano, es tóxico. O ese no es hermana, es tóxica, dice. Yo no sé a qué se refieren cuando dicen eso, porque son términos que usan ahora en las redes sociales, hermano. Pero Dios nos manda amarlo a Él. ¿Es sugerido? Ahora, ¿puedo amar a Dios si no he nacido? No, el mandamiento es amar a Dios. Y dice Juan: porque Él nos amó primero. Ahí está explicado. ¿Por qué puedo amar a Dios? Porque Él me dio de su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si tú no eres templo del Espíritu Santo, no tienes el amor de Dios. No puedes amar. Mire pues, entonces Jesús, dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía, osaba enfrentarse con él, porque aquí fue un enfrentamiento con argumentos teológicos. ¿Cuántos han tenido esas clases de enfrentamiento? Esas las tenemos cotidianamente, pero muchos de nosotros lo esquivamos. A mí me tocó en una fila larga, hermano, y llega un hombre allí y me ve, traía yo mi Biblia así. Me dice: es Biblia católica. Y yo casi que le digo: ¿qué te interesa? Le digo: no, es evangélica. Me dice: no, dice, la católica es la mejor, dice. Yo soy abogado, dice. Y yo dije: te preguntó, me vuelvo. Y yo le dije: bueno, pues si así lo quieres, así le damos. Y nos enfrascamos, hermano. Y que el partido que está ahora y que el presidente que está ahora, le digo: el problema no es de rojo, azul, verde, amarillo. El problema, dice Romanos 3, que no hay ni uno bueno, que todos nacimos malos, que hacemos lo malo porque somos malos. Y ya a esa hora ya quería echarse para atrás. Le digo: no, ahora ven, pues vamos a hablar. Hermano, tenemos que contender ardientemente, saber dar razón de la fe que nos ha sido dada. Y no es complicado, hermano, es simple. Pero el que no ha nacido de nuevo, esto dice la misma escritura, le es locura. No lo puede entender. Que nosotros seamos fieles con nuestras esposas, hermano. Mire, aquel que es adúltero no ha nacido de nuevo. Punto, no alego más ahí. Aquel que roba, miente, anda de borracho, sinvergüenza, trompudo, cochino, caradura, no ha nacido de nuevo. Hay que predicarle el evangelio de salvación. Aquel que solo se ocupa de él y no ve por sus hijos ni por su esposa, ese no ha nacido de nuevo. Él es su propio Dios, es un egocéntrico y vive solo para él. No dispara ni en defensa propia, hermano.
Todo lo guarda, lo guarda, lo guarda. Piensa que cuando se muera se lo van a echar y no, sus hijos van a hacer rapiña. Sus nueros y sus yernas. Ellos van a disfrutar. Hermano, es gracia de Dios que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Disfruta, no lo estés guardando allí, hermano. Se va a podrir. Van a llegar los ladrones y se lo van a llevar. Comparte, porque la manera que nosotros damos, así recibimos. Pero no nada más es saberlo. No nada más es saberlo. Hay que hacerlo. El escriba sabía que toda la parafernalia de los cultos, él sabía que eso, si no amas al Padre y amas a tu prójimo, ¿qué? Es metal, es hueco. Hermano, Dios le bendiga, que la gloria de Dios, aleluya, hoy la gloria caiga sobre usted. Pues échale una bendición, aleluya. Comparte. Hay que amar a Dios por sobre el dinero, sobre las propiedades. Es bueno explicar la palabra. Ahora, Dios le dijo al escriba que no estás lejos del reino. No estás lejos. ¿Cuántos aquí ya andan cerca? Pero lo que es necesario es que estemos dentro. Dentro. Vea Lucas 10. Esta historia es el buen samaritano. Porque aquí vienen otros igual y ya se dio cuenta que se lanzan contra Jesús en la carne, contendiendo con Dios. Y ahora aquí uno, para justificarse a sí mismo, le pregunta. Ya quedó claro el primer punto, hermano. Amar a Dios. ¿Necesitamos explicar mucho? No, es simple. Dígale al que está a su lado. Es que es simple, pero no es fácil. Hermano, ¿por qué no amas a Dios? Bueno, ni eres mi hermano. Prójimo, ¿por qué no amas a Dios? ¿Por qué no amas a Dios? Y algunos van a decir, no, si yo lo amo. ¿Y por qué no amas a tu prójimo? Porque el Señor Jesús llega y sube el estándar. Porque decía, ora por tu hermano. Pero Él dice, ora por los que te maldicen. ¿Y sabe cuánta gente lo maldice a usted, hermano? Mucha gente. Mucha gente, usted es una piedra en el zapato. ¿Qué digo en el zapato? En el hígado de mucha gente, hermano. Porque usted era adúltero, adúltera, borracho, bandido, sinvergüenza. Y ahora solo anda con su esposa, con su esposo. Y los domingos ahí se va con la Biblia y sus hijos a la iglesia. Y los que te ven pasar, ¿qué te dicen? Maldito, mira cómo. Si era para que ya estuviera muerto, para que estuviera muerta. ¿Y usted qué debe de hacer por esa gente que le maldice? El escriba sabía lo que había que hacer. Sí lo sabía. Hay gente en la iglesia hoy día, aquí hermano, que sabe lo que se tiene que hacer, sí. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no pueden. Es simple, lo entienden, son inteligentes. Saben operar estas chivas, hermano. Ya saben, hay gente que ya está veterana, no, hombre, y te hace un montón de cosas. Oye, ¿cuánto sabe? Y saben, el escriba ¿qué? Sabía. Pero ¿por qué no lo hacía? El Señor Jesús reconoce que Él sabía. Y el Señor le dice, oye, no estás lejos. Pero era maestro en Israel. Pero no era salvo como Nicodemo. Entonces, amado, ¿cómo se confirma que yo amo a Dios? Diga, simple. Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Cómo sé que amo a Dios? Que procuro el bien para mi prójimo. Que si veo a mi esposa haciendo algo con una necesidad, me preocupa y quiero que no sufra eso. Veo a mis hijos, hermano, y yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Pero, ¿hasta dónde alcanza tu amor? Bueno, hasta mis nietos, a mi yerno. Ya estoy siendo, ya es un árbol grande, un corazón grande. Mi nuera. ¿Hasta dónde va tu amor a Dios? Porque hay gente que ora y ayuna, pero solo por sus hijos, sus nietos. Y ya cuando anda así muy pesada espiritualmente, hasta por el yerno y la nuera. Pero es cuando ya la unción está rebosando. ¿Cuántos entienden que es simple? Pero no es fácil.
Es simple, pero para la gran mayoría es imposible. Porque aquel que no ha nacido de nuevo no puede amar a Dios. Porque amamos a Dios, porque Él nos dio su amor, derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermano. Y entonces ese amor nos impulsa. ¿Cuántos son movidos a misericordia? La verdad, hermano, a veces dice uno, no, Señor. Bendícelo, Padre. Alcánzalo, Señor. Y estás así como, ya, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre del Padre, Hijo. O sea, pero es hermoso porque estamos luchando contra nuestra naturaleza caída. Oye, ¿ya viste el carro que compró la hermana fulana o la hermana? Sí, pero todo lo debe. Todo está drogado. Está drogada. No, bendecir. Hermano, que el gozo, que la bendición del hermano sea la bendición de nosotros. Viene el hermano que era así y ya viene delgado con sus ropitas sport y todo. Y te dice, ¿ya viste cómo bajó? Sí, seguro. Azúcar. Diabetes, seguro. Comía como animal. Y siempre, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Maldigan ellos, pero tú bendice. Seamos, hermanos, seamos realmente discípulos. No se nos dice aquí en la historia bíblica si este escriba que aprobó el Señor Jesús, no se nos dice si se hizo discípulo del Señor, era creyente y sabía. Aquí hay mucha gente que sabe Biblia, hermano, pero no la puede poner por obra, le es imposible, porque no ha nacido de nuevo. Amado, y eso es para que nos analicemos y digamos, Padre, yo te amo. Te conozco, profesan conocer a Dios, pero con sus actos confirman que no lo conocen. Si alguien, hermano, maltrata a su esposa y viene y me dice que es pastor, yo le digo, tú eres pastor del diablo. Porque ¿dónde compruebo que no amas a Dios? Que no amas a tu esposa. Mire, yo se lo digo, si alguien no ama a su esposa, no le confíe, pero nada, hermano. Ahora vamos a ver alguien que le dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor lo lleva aquí al buen samaritano, Lucas 10:25. Y viene sobre él otro. Llegaban gente indocta. No, en asuntos de la ley llega este hombre intérprete de la ley. O sea que era un doctor de la ley. Pero leía y la interpretaba. ¿Quién era? Era un predicador. Era un pastor. Y llega con Jesús y le dice, se levantó y dijo, para probarle. Y le dice, Raboni o maestro, rabí, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estaba haciéndole un examen al carpintero. Dice, este es carpintero. Y entre ellos se decían, ¿y este de dónde tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría? Pues es Dios. Jesús es Dios. Y que se pudre el diablo y todos los que atacan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo lo prueban. ¿Cómo se le hace para tener la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Las obras. Guardando el sabbat, no comiendo carne de cochino, esto, el otro. No, hermanos, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Es por qué? Es por gracia. Es un regalo de Dios. Hermano, ¿por qué debo amar a Dios? No me puedo salir de ahí. ¿Por qué debo amar a Dios? Porque Él me amó primero. ¿Y en qué se confirma que Dios nos amó primero? En que envió a su Hijo a la cruz por ti, por mí. Él murió por mí, Él me ama. Wow. Hermano, Dios me ama. Dios me ama. Envió a su Hijo. ¿Usted daría a su hijo por alguien? Yo no.
Dice, puede ser que alguien osara morir por uno bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el unigénito del Padre, el amado del Padre, Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí donde dice mundo, por el amor de Dios, póngale su nombre y despierte. Dios te ama y Él nos amó a nosotros. ¿Y qué debo de hacer yo, hermano? Corresponder a su amor. Es que es loco aquel que dice, ¿y Dios en qué nos ama? ¿En qué me ha amado Dios? ¿Cuántos pueden ponerse así? Digo, sé que sea actuación nada más. ¿Y Dios en qué me ha amado? ¿Han muerto cuántos? Y yo no me quedo en que han muerto eternamente. Están en el infierno, en castigo eterno. Y Dios a usted y a mí, si es que usted nació de nuevo, nos escogió. De lo vil, de lo necio, de lo que no era, para declarar su gloria. Él murió en la cruz por nosotros, por amor. Amado, y por esa revelación, usted y yo debemos de vivir ¿para qué? Para amarlo. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque lo amo. ¿Qué te dan ahí en la iglesia? La iglesia me da lata, pero Dios ahí derrama bendición y vida eterna. ¿Y por qué me da lata? Porque hay gente que no entiende, hermano. Pero Dios me manda ¿qué? Amarlos y bendecirlos y tener esperanza de que sus vidas van a ser transformadas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y esa esperanza no avergüenza, hermano. Hay gente que viene y nos ve y están igual. Pero usted y yo, ¿qué debemos de tener? Esperanza, que van a cambiar. Hay hermanos que tienen como 20 años en la iglesia y miro para allá arriba y dice uno, Dios, este ya no cambió. No, sí, hermano, tengamos ánimo, tengamos esperanza que va a cambiar. Aleluya. Hermano, pero amar al Señor es un mandamiento. ¿Y puedo amarlo? Sí, porque ya tengo amor de Dios en mí. Solo ejercítelo. Y empiece, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus maldades. Hicimos, bueno, hice maldades sin nombre. Y Él me limpió, me lavó con su sangre, me limpió de mi maldad. Y ahora estoy aquí y todos los días, y es mi respirar, cada palabra que haga, que diga, va a ser para bendecir y no para maldecir. Porque no nos mandó Dios a maldecir, sino a llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Aleluya, santo es Dios. Amarlo a Él, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tú das ofrendas en tu iglesia? Por amor. Por amor. ¿Damos por qué? Hermano, ¿cómo se refleja el amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Dio. El que ama, ¿qué? Da. Hay gente que no da ni el saludo. Da. Da, hermano. Bendice, ora por los demás. Dios, el Espíritu Santo, pone nombres, imágenes de personas. Ora por ellos, clama por ellos, en el nombre del Señor Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas? Porque este hombre que va sobre él ahora es un intérprete de la ley. Dice, ¿cómo la interpretas tú la ley? Y mire ahora este hombre cómo responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabía o no sabía? No estaba empantanado en todas las cosas que se habían añadido. Él estaba claro, este intérprete, que amar a Dios sobre todas las cosas
con todo lo que somos y todo lo que tenemos y amar al prójimo. Esa es la ley. Eso es el mandamiento supremo. Hermanos, ¿por qué? Entonces, ¿para qué están los 10 mandamientos? Están divididos la mitad en amar a Dios y la otra mitad en amar al prójimo. ¿Y cómo es eso? Lo hemos explicado. Si el amor de Dios está en mí, yo no voy a darle gracias a nadie, solo a Dios. A Dios solo, a Dios. Si me levanto por la mañana, ay, es que la vacuna me hizo efecto. No, a Dios, solo a Dios. A Dios, solo a Dios. A Dios, solo a Dios. Sea la gloria. A Dios, solo a Dios es mi devoción, es mi entrega, porque de Él proviene todo. A Dios, solo a Dios. El que ama a Dios por sobre todas las cosas no tiene decir, es que el horóscopo, la fortuna, me casé porque ¿a quién le piden? Hay un santo que le piden, ¿no? San Antonio, aleluya. No, hermano, Dios es un solo Dios, solo amamos a Dios. Todo en nuestra confianza está en Él. No tenemos ojos para nada más, sino a Él. Él es el todo. Y luego dice, no robarás. Hermano, si usted ama a su prójimo, ¿le va a robar? No. Si usted ama a su prójimo, hombre, ¿va a desear a la mujer de su prójimo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo se cumple? Si yo amo a mi prójimo, no voy a desear nada de lo de él, hermano. Porque amo a Dios y tengo temor de Dios en mi corazón y no voy a desear ningún mal. Si usted ama a su prójimo, ¿usted va a levantar chismes contra él? Dice, bueno, sí, a veces. No, si usted ama a su prójimo, ¿qué? No va a desear nada de su prójimo, no va a tener envidia de su prójimo, va a hacer bendición, oraciones por los demás. ¿Cuántos dicen nos hacía falta volver a ver esto? ¿Es simple? Es simple. Amar a Dios. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque de Él proviene todo. ¿Y sabe qué? Nos los da el sol de cada día. A Dios sea la gloria. El aire que respiramos, a Dios sea la gloria. La vida que disfrutamos este domingo, a Dios, solo a Dios, hermano. Debemos amarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Él. ¿Por qué amas a Dios? Porque me dio la esposa que me dio, la esposa que tengo, hermano. ¿Por qué amas a Dios? Porque me dio los hijos, hermanos, que tengo, mis nietos. Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y si Dios no te hubiera dado nada, ¿cuántos dicen? De todos modos, lo amaría. Aleluya. Aleluya. A Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? ¿Cuántos en un momento? Yo ayer lloraba por la tarde, le escribía yo a mi hija y mi hija estaba aquí abajo, yo estaba allá arriba, yo le estaba escribiendo, mira, mañana voy a predicar sobre esto y yo estaba llorando y llorando, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, es tan hermoso y todo, hermano, fluye de Él. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Como Él debemos de ser nosotros si somos sus hijos. Ustedes, dice, no reciben mi palabra porque no son de Dios. Les dice Jesús a los judíos. Porque el que ama a Dios, las cosas de Dios, ama, busca, anhela. Y respondió bien. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, no le dijo, guarda el sábado y vivirás. No le dijo, ¿qué más? Circuncídate y vivirás. No le dijo, ¿qué más? Diezma. No. Lo que él había dicho, ¿qué? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a quién? Al prójimo, como a uno mismo. Hermano, ¿usted se ama a sí mismo? No, ahí ni me quiero meter porque me voy a llevar mucho tiempo.
Y más que los conozco, hermano, como yo. Yo no voy a meter en problemas, pero luego me maldicen por eso. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, vea, el intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, o sea, siguió, él mismo declaró cuál era la ley, pero no quedó conforme, se le continúa encima y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús se quedó callado. Y respondiendo Jesús, le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Eran lugares desiertos, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y no lo vio y pasó de largo. ¿Leí bien? Viéndole, pasó de largo. Pero era este tipo, ¿era qué? Sacerdote. ¿De qué nación y de qué raza? Judío. Le dice Jesús, porque el intérprete de la ley judío cuestiona a Jesús y le dice, ¿cuál es mi prójimo? Porque él sabía que en Levítico decía que debía de amar a su hermano de su pueblo. Y por eso lo cuestiona y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesús sube el nivel y le da esta historia. Dice que un hombre descendió, recuerde, de Jerusalén a Jericó. Y eran caminos peligrosos ayer y hoy. Y lo asaltaron, lo hirieron, le robaron. Y entonces pasa un sacerdote. Imagínense, un principal del clero con todo el conocimiento de que el que ama a Dios debe amar a su prójimo. Y viéndolo, pasó de largo. Permíteme pensar que se le hacía tarde. No, es que ya voy tarde. Tengo que estar en la iglesia porque si no, ¿quién va a predicar? Antepuso ¿qué? Su religión a la compasión. Asimismo, un levita, igual, ministros del templo. Se les llama ahora a los levitas los que tocan los instrumentos. Imagínate que vas rápido, atrasado ya con tu guitarra, hermano, y ves a alguien que está allí en necesidad y tú dices, no puedo porque tengo que ir a la iglesia, si no, ¿quién va a adorar a Dios? ¿Cuántos están entendiendo? Y dice, yo no necesito más explicaciones, es simple. Viéndole, llegando cerca de aquel lugar, fíjate, el sacerdote pasó de largo y ¿qué? El levita se acercó y dijo, voy a ver, no sea que sea algún pariente. ¿No? Como cuando te acercas a ver un accidentado y uno dice, ¡ay, es mi pariente! Y viéndole, también el levita, ¿qué hizo? Pasó de largo, pero un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Un judío mezclado. Cuando fue el éxodo, se llevaron a los israelitas del norte, quedaron algunos judíos del norte y luego llegaron tribus para poblar y se mezclaron con esos judíos y tomaron esa tierra. Y los judíos que nacieron allí ya no eran puros, eran mezclados, eran mestizos. Y estos eran los samaritanos. Y samaritano y judío no se podían, ¿qué? No se podían ver, hermano, se aborrecían. Ya ve que a Jesús cuando lo insultaron, ¿qué le dijeron? No decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, el samaritano era alguien despreciable, hermano. ¿Sabe que hay gente en la religión, no aquí, que desprecia a los miembros de la iglesia que son pobres? Me metí en problemas. No hay ningún aleluya, gloria a Dios, santo por ahí, pastor. Sí, hermano. Hay hermanos en la iglesia que se juntan solo con los que usan perfume original. Si usa fraiche, otro no, este nivel no, hay niveles, te dice. Y más si no tienes ni para un refresco, no, que vas tú a comer y que lo vas a invitar, no tienes ni para un refresco. Pero no es aquí en esta iglesia, ¿no? Cuando dicen, aleluya, gloria a Dios, pensábamos que éramos aquí. Pero un samaritano que iba de camino, porque preguntó el intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo?
Y mira, el sacerdote judío pasó de lejos, lo vio y dijo, tengo prisa, voy a adorar a Dios. El levita se acercó un poco, pero también ¿qué? Movido por su religión, ¿qué dijo? No, yo tengo que adorar a Dios, estar con el incienso y todo eso. Pero un samaritano, hermano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, mira, gente que no conoce de Dios, hermano, usan más misericordia que muchos doctores de las iglesias cristianas. O sea, no estoy hablando de doctores en medicina, sino doctores en la ley. También algunos de medicina, ¿no? Ese es otro boleto. Y este samaritano conocía algo de la ley. No era sacerdote, no era un levita, pero tuvo misericordia. ¿Cuántos se recuerdan la semana pasada que tentaron a Jesús, lo invitaron a una fiesta, el principal de los fariseos, y ahí en la fiesta, ¿qué hicieron? Estaba sentado enfrente de él, era Sabat, un hidrópico. Ellos sabían o no sabían que algo tiene Dios, no puede ver al necesitado y no hacer nada. Jesús vio a ese necesitado, a ese hidrópico y lo sanó. Y cuando ya lo sanó, se levantan encima. Ajá, ya te agarramos, lo sanaste en sábado. Y él le dice, hipócrita, le dice todavía. Hermano, le pusieron a propósito ese hidrópico, ¿sí o no? Porque, ¿qué sabían ellos? Si este es de Dios, por misericordia lo vamos a agarrar. ¿Y el samaritano qué, hermano? Se acercó. ¿Usted cree que quería perder el tiempo? Era comerciante, se infiere. Era alguien que ya había pasado por esos caminos. Alguien que sabía, porque incluso había una treta que hacían y siguen haciendo. Se hacían los heridos, los enfermos, y cuando se acercaba la gente se levantaba, los agarraban y ahí los asaltaban. Pero él arriesgó su vida, su integridad, porque la misericordia te hace que exponerte. Hay mucha gente que dice, no, yo ya no voy a ayudar a nadie porque luego hasta te piden prestado, no te pagan, te roban. Hermano, amar es arriesgado. Amar es arriesgarse a ser traicionados, a ser decepcionados por los mejores. Comía con él, sopeaba. El otro día le hice con un pan, creo a uno de mis hijos, le digo, imagínate, le digo, la confianza de Judas. Porque hay gente que no, hermano, tú le vas a sopear su plato y ¿qué te pasa? El Señor, Judas, ¿qué hacía, hermano? Metía el pedazo de pan en la sopa del Señor así. ¿Y qué hizo? Cuando lo fue a entregar al que besare, ese es. Y se acercó a él, disfrazado de discípulo, disfrazado de misericordia, disfrazado de que conocía al Padre, y entregó a su hijo con un beso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Maldito, no, Judas, con un beso me entrega. ¿Y se cerró su corazón? No, porque Él vino a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Ese es nuestro Señor. ¿Lo amas? ¿Lo amas a Él? Antes lo maldecíamos, no queríamos nada, pero Jesús dijo, el que me rechaza a mí, no solo me rechaza a mí, sino rechaza al que me envió. Y nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos al Padre por el Espíritu Santo. Le amamos, hermano, porque Él nos amó primero. Y vemos que su corazón no se endureció, porque cuando alguien nos defrauda, ya guardamos el corazón y ya no lo sacamos, cerramos la puerta y se la cerramos no solo a toda la gente, sino a Dios también. Hermano, saque el corazón y que Cristo lo vuelva a sanar y vuelve a creer y vuelve a dar, vuelve a amar, vuelve a tu primer amor, vuelve a participar en tu iglesia, hermano, porque yo amo que venga gente nueva y que no estemos nosotros ya amargosos, amargados. Ahí viene un nuevo, pero luego ni viene, se queda, se va, y que se vaya de una vez. No, hermanos, tenemos que volver a ¿qué? Amar, a creer, a confiar. ¿Cuántas veces hasta que Cristo venga?
Ya vino uno, se fue, anduvo maldiciendo, hablando pestes de ti, y luego regresa y ¿qué? Y este ahí viene. Abre la puerta de par en par, que entre. ¿O no fallas tú? ¿Y qué te hace papá? Cuando llegamos ahí, papá, ¿para qué toca si está abierto? Pásale. Y ahí llega. Te fallé, Señor. Te he fallado, Señor, te he fallado. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y él qué hace, hermano? No, bueno, tú y yo, ¿por qué no? Vemos a este samaritano, hermano, despreciado, aborrecido por los sacerdotes y el clero. Lo vio y ¿qué? Pudo más, pudo más. Hay todavía destellos de ser humano caído, hermano, que sin Dios y sin conocer lo que usted y yo conocemos, son más bondadosos que muchos pastores y apóstoles de iglesias, que solo piensan en ellos mismos. Gente que ni siquiera asiste a una iglesia, hermano. Gente que igual es humilde, despreciada, pero comparten un pan, una tortilla con el que no tiene. Mientras a nosotros se nos pudren en las despensas tantísima comida. Hay tanta ropa que tenemos, hermano. No, cuando baje de peso, solo que te la pongan en la caja. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido. Hermano, usted lo mueve la misericordia. Es buen examen. En verdad me compadezco del pecador. Alguien lo vio a usted y fue conmovido en su corazón y oró al Padre. Y el Padre inclinó su corazón sobre usted, sobre mí. Yo estoy seguro que alguien me vio en mi ruina, en mi desierto, quebrado, hundido, perdido, drogado, alcoholizado, decepcionado. Alguien me vio así, le causé misericordia y le pidió al Padre por mí. No sé, ese es un sentimiento que tengo. Y sabe que es lo mínimo que podemos hacer por la gente que transita en este desierto. Verlos allí quebrados, muchachas jóvenes. Ahora me da tristeza, hermano, ver tanta gente, están tatuados hasta la cara, hermano. Ya no es Europa. No, aquí me topé con una gente así, traía una mancha acá. Cuando dice la palabra, no te harás señales, ni cicatrices, ni fechas por los muertos. Y hay gente, hermano, que ya parecen paredes de escuela, todos pintados, o paredes de cárcel. Aquí estuvo el tuercas. Aquí estuvo el polo. Ya te andan todos así. ¿Y esta qué? Es que en esta fecha, ¿qué eres? ¿Pared de prisión o qué? ¿Y qué hay que hacer, hermano? Orar por ellos. Pedirle a Dios. Ser movidos a misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero, dice el Señor. Y mire, hermano, no solo se conmovió, no solo hizo lo que a veces vemos gente sufriendo y ¿qué hacemos a veces? El pañuelito, ¿no? Pañuelito religioso. Ay, cuánto lo siento. Ah, pero pasa de eso. ¿El samaritano lo sintió o no lo sintió? Sí, ¿y qué más hizo? Vendó sus heridas. ¿Tipo de Cristo o no? Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y ¿qué? Cuidó de él. Pasó solo del sentimiento ¿a qué? Al compromiso. Al compromiso. Se da cuenta que es fácil solo sentir y qué, y no comprometerse, y no mancharse, ni rasgarse las vestiduras. Hermano, ¿cómo estaba ese hombre? Medio muerto, herido, ensangrentado. Si usted
quiere subir a un taxi, a un ensangrentado, que todos huyen, dicen, no, yo no me quiero comprometer. Y ahí quedan las personas botadas, accidentadas. Nadie se desciende, nadie baja, nadie es movido a misericordia. Pero este hombre lo limpió, vendó sus heridas, lavó sus heridas y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y mira, el mesonero se infiere que lo conocía porque pasaba por allí. Y le dijo, mira, te dejo, cuídamele. Wow. Y todo lo que gastes de más de esto que te estoy dando, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Y entonces le pregunta el Señor Jesús al intérprete de la ley. A ver, interprétame esto. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Y sabes qué tanto se le atragantó al intérprete de la ley que no dijo al samaritano, sino que dijo? El que usó de misericordia con él. O sea, ¿Cómo alguien del pueblo va a tener más misericordia que el mismísimo pastor? Y no queriendo, lo reconoció. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Dígale que está a su lado, pero dígaselo porque ya nos vamos. Ve y haz tú lo mismo. No solo sientas, comprométete. Dígaselo si tiene confianza, si es su esposo, si es su hijo, si es su hija. Dile. No nada más es de sentir y las lagrimotas de cocodrilo en tu recámara con clima. No, comprométete. Vámonos entonces. Pero dile que está a tu lado. Dile, ve y haz tú lo mismo. Y entonces la gente cuando pase o oigan de esta iglesia van a decir, verdaderamente ahí aman a Dios y aman al prójimo. Dios les bendiga mucho. Buen provecho. Espero que pongamos por obra esta palabra, hermano. ¿O quiere usted que yo ore así 1 hora, 2 horas? No, hermano. Vaya y haga lo que oyó. Misericordia quiero, dice el Señor. Dele por lo menos una despedida a alguien, una bendición. Nos vemos el martes, varones. Tenemos junta de trabajo, martes 6 de la tarde. Y próximo domingo nuestro culto. Dios le bendiga. Amén.